Señor, paz de Cristo para todos, Dios los bendiga. Estamos una vez más ministrando desde este hogar, en este domingo, en este verano. Estamos atravesando en este calor tan tremendo aquí en el estado de California. Y hoy en esta tarde venimos contentos y gozosos porque vamos a venir hablando como siempre de algo que a todos nosotros nos ayuda, nos hace crecer, nos edifica, sobre todo nos mantiene en el gozo del Señor. Y es acerca de la Biblia. El tema de esta tarde es la profecía de este libro. Vamos a hablar cuál es el efecto principal de el por qué la Biblia es tan importante, no solamente porque nos enseña muchas cosas en las cuales nosotros tenemos que caminar y andar, sino que el efecto que tiene, porque esto viene de Dios. Nosotros podemos darnos cuenta de que los que somos de Dios, obviamente, de que este es el alimento del cristiano verdadero. Este es el pan, como dijo Jesús, que vino de arriba, el pan que bajó del cielo, ¿sí? Entonces, pero para muchas personas, si no es a la mayoría, el escuchar de la Biblia para ellos es un libro de religión, es un libro que no es verdadero, lo ven totalmente opuesto a una vida grande, a una vida hermosa, una vida en santidad, en una vida en bendición como lo vemos nosotros. Pero hoy en esta tarde, les repito, vamos a ver lo que dice el Señor con relación a los que creen en la Escritura, con relación a los que no creen también. Entonces aquí está todo, pero es muy interesante darnos cuenta nosotros el por qué es ver la profesión, o más bien la profecía de todo lo que está escrito en el libro, todo lo que está escrito en la Biblia. Porque mucha gente dice, bueno, cada quien tiene Biblias, cada quien piensa y hace lo que quiere, pero vamos a ver hoy en esta tarde, ya dejando todas las versiones, porque cada que hacen versiones de las Biblias, después de que hicieron las traducciones del español al inglés o a en la primera vez que lo hicieron, en mi forma de ver ahí lo hubieran dejado, pero siguen sacando nuevas versiones, y cada que sacan una versión, la sacan más débil. Según eso es para que entienda la gente, y le van quitando y la van formando a manera de que ellos dicen que es para que la gente pueda entender el mensaje de Dios, lo cual, para poder entender el mensaje de Dios se necesita el Espíritu Santo. Por eso vamos viendo todo esto, que no es como mucha gente se lo tiene en mente, mucha gente se lo imagina. Vamos a ver varios puntos bíblicos, obviamente siempre, acerca pues de este tema que es la profecía de este libro. Así es como hemos titulado este mensaje. Y para poder viendo lo que vamos a ir hablando parte por parte, vayan conmigo a 1 Corintios 14:1, Nuevo Testamento, y vamos a ver todo lo que va a estar relacionado, obviamente, a las escrituras, a la profecía, lo que Dios dice y cómo lo dice y para quién y con qué fin, siempre hablando, teniendo en mente una bendición, un cielo, una maldición, un infierno, una vida eterna y en un dolor eterno también. Todo está aquí. Miren, 1 Corintios 14:1. Amén. 1 Corintios 14:1. Mucha gente habla, y no están equivocados, en hablar acerca de Dios y el amor. Sí, pero hoy no vamos a hablar de esto, pero aquí está, dice, seguir el amor, dice el apóstol Pablo, aleluya, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Oigan bien lo que está anunciando Pablo acerca de la iglesia del Señor. Seguir el amor, procurar los dones espirituales, dicen seguir, pero sobre todo que profeticéis. Ahora, profetizar, vamos a ir viendo poco a poco que son revelaciones de Dios en el Espíritu, son enseñanzas que Dios da, son mensajes que Dios da, son revelaciones que Dios da. Ese es el profetizar, es cuando
Cualquier hombre o mujer, Dios la usa y hablan a favor de Dios. Eso es el profetizar. Ahora, sigue diciendo, porque el que habla en lenguas, oigan aquí, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende aún por el Espíritu, porque el Espíritu habla misterios. Dice el 3, dice, pero el que profetiza habla a los hombres, ahí están, para edificación, exhortación y consolación. Vamos ya viendo de qué se va a tratar esto, ¿no? De qué se va a tratar la diferencia o el poder recibir o el poder entender qué es el profetizar, ¿sí? Ahí vamos viendo los detalles: edificación, exhortación y consolación. ¿Qué es lo que ocupamos? Dice el 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, otra vez dice ahí, edifica la iglesia. Allá vamos viendo, ¿verdad?, que hay grupos de personas que se dicen ser creyentes o que tienen templos o congregaciones, ¿están realmente recibiendo a Dios o no lo están recibiendo? Oigan, pues aquí está escrito esto. Dice en el 4, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Quiere decir que los hombres usados por Dios hablan detrás de los púlpitos en espíritu y en verdad, y a los que están sentados están, como dice aquí, edificando a la iglesia. Sí, estamos viendo muy claro de dónde está saliendo todo esto y para quiénes, y quiénes se van a quedar afuera y quiénes se van a quedar adentro. ¿Por qué? Por todo lo que estamos leyendo. Dice en el 5, así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas, dice Pablo, pero más que profeticéis, dice, ¿verdad? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Dice, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Dos tipos de profecías o profetizando, uno en lenguas y otro en palabras comunes y corrientes como usted me oye ahorita. Entonces por eso hace Pablo la aclaración de los intérpretes. Dice el 6, escuchen aquí, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, dice Pablo, pregunta, ¿qué os aprovecha si no lo hablare con revelación? O con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ahí está otra clave bien importante, el por qué es necesario que escuchemos las profecías, que escuchemos a Dios sobre todo, ¿no? Para resumir todo esto, esto es escuchar a Dios, para que me entienda todo aquel que me está oyendo por primera vez o ya me ha oído. Aquí el preocuparse es el oír, escuchar, entender, recibir a Dios en nuestra vida, en nuestra forma de vivir y de ser. Por eso en el 6 dice, y Pablo les advierte que si él fuera hablándoles en lenguas, ¿de qué les aprovecha a muchos si no hay intérprete? Eso digo yo, ¿no? Por eso está dando ese punto Pablo. Dice, si no os hablare con revelación, ahí está una cosa bien importante, interesante y muy hermosa. Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina, todo eso hace al Hijo de Dios tremendamente fuerte en la fe. Lo hace un creyente totalmente parado en la piedra, ¿sí?, edificado en esa piedra que es Jesucristo, porque de ahí va a recibir todas las revelaciones, ¿sí?, de acuerdo a lo que Dios vaya soltándole, obviamente, conforme a la fe, conforme a todo lo que le ha dado. Eso es lo que dice ahí, pero miren lo que dice en el 14:19, ahí también. Primera de Corintios 14:19. Vuelve y dice Pablo otra vez con relación a la iglesia. Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, ¿sí?, para enseñar, dice otra vez, también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Sigue diciendo Pablo ahí, en el 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Está hablando siempre de la actitud que debemos tomar, no basado en el carácter, en la familia, en cómo pensamos, en cómo quién somos, sino en el proceso, en el trabajo que Dios va a hacer en nuestras vidas por medio de su palabra, por medio de oír, por medio de escuchar, por medio de someternos, por medio de estar dispuestos a ver qué quiere Dios y ser transformados. Dice en el 21, dice, en la ley está escrito, oigan bien lo que decía en la ley, o dice todavía,
En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, obviamente refiriéndose a Israel, y ni aún así me oirán, dice el Señor. ¿Sí? Y podemos darte testimonio de que hasta ahorita no han escuchado a Dios. Por cualquier razón está escrito, el proceso de ellos es diferente al de nosotros, el de Israel en la iglesia, pero se cumple lo que Dios dice. Eso es lo importante, lo que quiero que vean. Dice el 22, así que las lenguas, oigan bien esta parte, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, ¿sí? Porque hay gente que de repente visita iglesias y los ve a muchos ahí hablando lenguas y dice, wow, ahí quiero regresar, ¿verdad? No entendieron nada, no se llenaron de sabiduría, de ciencia, de revelación, ¿verdad? Pero ellos creen que ahí está el mover de Dios. Pero entendamos el detalle, ¿no? Así que las lenguas son por señal, escuchen bien. Va a decir aquí en cómo, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Ahora, dice enseguida, pero la profecía, que es la que recibe el creyente, eso lo digo yo, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Podemos visualizar un cuadro de personas donde los creyentes vivimos de la profecía, de lo que Dios nos va dando, nos va enseñando en su Santo Espíritu. Por eso ya expliqué lo de las lenguas, ya expliqué lo de lo que tiene que ver con toda la sabiduría, la ciencia, la profecía, la doctrina, que tiene que ver siempre, ¿para quién? Para los creyentes, como dice Pablo, ¿sí? Por eso está muy claro, ¿no? No confundirse en esos aspectos. Y luego va a dar el ejemplo en el 23, dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, oigan bien cómo les va a decir Pablo, y entran indoctos o incrédulos. Ahora, muchas de las veces, o si no todas las veces, cuando pisamos una iglesia cristiana de la verdad del Señor, es lo que vamos en ese lugar, vamos como indoctos porque nadie nos ha enseñado nada, nadie nos ha guiado, vamos como incrédulos porque hemos ignorado muchas cosas, estamos de incrédulos, pero hay un efecto ahí cuando llegan y están los siervos, los hijos de Dios, los creyentes, para que me entienda, vean lo que pasa. Cuando entran ellos, dice ahí, ¿no? Indoctos e incrédulos, no dirán que estáis locos al oírlos, obviamente hablando en puras lenguas. Pero dice el 24, pero si todos profetizan, ahora sí dice, y entran algún incrédulo o indocto otra vez, por todos es convencido, dice así, oigan bien enseguida lo que dice, por todos es juzgado. Ahorita voy a decir qué es lo que significa eso. Cuando estos indoctos y estos incrédulos pisan las iglesias verdaderas de Dios y alguien está profetizando, el profetizar, oigan bien, es estar dando la revelación del evangelio a los creyentes. Ellos son tocados por el poder de Dios también y salen a relucir todas las cosas que ellos son, sin que nadie sepa nada, porque Dios es el que hace eso. Escuchen lo que dice enseguida. Por eso dice, por todos es convencido, o sea, por todo lo que ellos van oyendo de lo que dicen en profetizar, en hablar de Dios, ellos mismos se van diciendo sí a lo que están oyendo, y dice, por todos es juzgado. Dice el 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que ellos traían, al estar ellos delante de los verdaderos hijos de Dios, ese corazón se hace manifiesto. Sale a relucir. El bandido que era bandido empieza a ver cosas ahí, el que era atraído por cosas raras empieza a ver cosas que Dios le habla y lo exhorta y lo reprende. Entonces el corazón de ellos sale a relucir ahí, y ellos en realidad dan el testimonio de que Dios está ahí. Oigan lo que dice pues el 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Dice, y así postrándose sobre el rostro, oigan bien, como que caen de rodillas, adoran a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Sí se fijaron ya la diferencia del profetizar y de las lenguas? Ahora, pero hoy no venimos a hablar de las diferencias de esto y del otro entre lenguas y profetizar, sino que lo que quiero que entienda, cuán importante es recibir
la profecía del libro, que es lo que Dios está hablando continuamente a hombres y mujeres, a niños y ancianos, en lo que están aquí en la tierra. Ahorita al final vamos a ver de qué se va a tratar todo esto. Dice el 26, pregunta Pablo: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? Dice, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Dice, hágase todo para edificación. Ordenadamente, lo diría yo. Ahora, ahí vemos el efecto que tiene en las personas que nunca han oído. Porque hay gente que está en la congregación equivocada, en la doctrina equivocada, en la iglesia equivocada, para que lo entiendan, en las doctrinas, en las denominaciones. O sea, la gente ve todo eso, pero no busca de Dios. Ellos se meten a congregaciones para buscar, para santidad, para muchas cosas, para vivir bien, para no pecar, pero no buscan a Dios, porque el buscar a Dios, en cuestión de minutos, las personas reciben la justicia, la sabiduría, el entendimiento. Por eso dice que ellos mismos sobre el rostro adoran a Dios luego. Imagínense el efecto que tiene tan grande el recibir esas voces, esas declaraciones de parte de Dios cuando nunca lo hemos oído. Por eso ya vemos que no todas las iglesias, decirse, ahora sí que iglesias son de Dios. Ahora, eso dice ahí. Vámonos hasta 2 de Timoteo 3:14 para ver acerca también de lo que es la revelación, el efecto que tiene para todas las personas que estamos dentro del camino de Dios. ¿Sí? Dije 2 de Timoteo 3:14. En 2 de Timoteo 3:14, gloria al Señor, vamos a ver, voy a buscarlo, vamos a ver algo bien interesante aquí. El apóstol Pablo le da el consejo a Timoteo de esta manera. Le dice, pero persiste tú más bien en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. No está hablando de agricultura, no está hablando de carpintería, de ningún trabajo o empleo que haya habido en aquel entonces, sino que está refiriéndose a lo que estamos hablando aquí. ¿Qué es? Bueno, aquí le va a decir en el 15, 2 Timoteo 3:15, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Ahora, no es nomás, como mucha gente dice que ya la ha leído la Biblia, porque yo he oído a pastores que me dejan asombrados. Se saben los libros en orden, se saben muchas cosas y gloria al Señor por eso. Pero aquí dice algo bien interesante. Dice Pablo, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las sagradas escrituras. Luego dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, oigan bien, por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué le está diciendo? Que el saberlas es también de estar escudriñando, de estar dándose cuenta, de estar viendo, volviendo, leyendo, estando en todo, buscando, tratando, preocupado de entender, de recibir, de querer saber más, aparte de la salvación, como dice aquí, por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego dice, para que nadie tenga algún argumento de que, como me han dicho a mí, que la escritura pues la escribieron los hombres. Y luego, ¿qué dice el 16? Toda la escritura es inspirada por Dios y dice para lo que es y útil para enseñar, ¿sí? Aunque hoy en día mucha gente la utiliza para robar, para engañar, porque estos son falsos maestros, falsos pastores, falsos líderes religiosos. Entonces ellos no la usan de ninguna manera para enseñar, ¿sí?
para redarguir, dice aquí, para corregir, para instruir en justicia. Nada de eso puede hacer alguien que no sea guiado por el Espíritu de Dios. De cualquier religión, de tantas que hay, hasta gente que no tiene religión, sabe quién fue, de qué se trató la cruz, Jesús, ¿sí? Judas, hablan mucho de Judas, del infierno, pero no los hace a ellos personas que pueden enseñar, que pueden instruir y mucho menos conocer la justicia de Dios. Ahora, así hay mucha gente en congregaciones, en templos, en tradiciones y en todo eso. Por eso hay que entender que si nuestra vida va cambiando, va en progreso, en bendición, en consuelo, en alegría, en gozo, estamos en la enseñanza, en la doctrina verdadera. Si vivimos todavía anhelando y en temor, entonces no hemos sido perfeccionados y estamos en el lugar equivocado. Ahora, vean lo que dice el 17, aquí está lo hermoso de todo esto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No dice en el cielo, no dice entre los ángeles, no dice el día que te mueras, el día que te llamen, no. Todo esto tiene que ir haciendo al hombre y a la mujer, como dice aquí, a fin de que el hombre, obviamente, de Dios, ni modo que de quién más, sea perfecto. Porque imagínense que todos tuviéramos en la mente y en el corazón el decir que usen a alguien más para salvar al vecino, al amigo o al que venga. Y diga el otro, que usen a alguien más para hablarle de Dios al que venga, al que esté aquí o al que venga y me toque. No, que usen a otro, entonces nadie seríamos perfectos. Todos tenemos que ir cambiando, moviéndonos en todas estas cosas para poder dar estas medidas que Dios está esperando de nosotros. Porque supuestamente tanto ustedes como yo somos hombres de Dios o mujeres de Dios. Y lo que espera Dios es que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Acuérdense lo que decíamos la semana pasada, que esas buenas obras de antemano Él ya las hizo para que andemos en ellas. De otra manera no somos vasos de deshonra. No, Dios no nos puede usar, estamos deshonrando siempre al Señor con nuestros actos y nuestro modo de vivir. Por eso entendamos de qué se trata todo esto, la profecía de este libro. Y después vamos a ver algo muy triste para mucha gente y algo de mucho gozo para otras personas también en Cristo Jesús. Ese fue lo que le dijo Pablo a Timoteo, pero vamos a ver un ejemplo también en el Evangelio de Lucas acerca de Zacarías. ¿Quién era Zacarías? Bueno, este es otro Zacarías, es el papá, o era el papá de Juan el Bautista. Y aquí está un ejemplo que es de tomarse en cuenta también, porque eso nos va a asegurar a nosotros, con lo que vamos hablando, que Dios hacía las cosas en el Espíritu, hablando, guiando, de la misma manera a todos los hombres. Lucas 1:67. Amén. 1:67 del libro de Lucas. Ahí dice acerca de la profecía de Zacarías. Dice ahí, y Zacarías, su padre, hablando de Juan el Bautista, oigan bien lo que le aconteció al padre de Juan el Bautista. Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. Ahora, esa es la señal de todo aquel, o mujer o hombre, o el que Dios quiera usar, que va a hablar de Dios, y va a hablar verdad, y va a hablar justicia, y va a decir lo que Dios le está diciendo que diga, con el propósito que Dios tiene para los oyentes de ese entonces, de lo que Él quiere que entiendan y vean de lo que va a pasar, o de lo que están viendo ya. Por eso, en este entonces, este hombre Zacarías, dice que fue lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y profetizó, diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, oigan bien, que ha visitado y redimido a su pueblo, ¿sí? Y nos levantó un poderoso Salvador, hablando de Jesús, en la casa de David, su siervo. Y aquí vamos a leerle hasta el 70 nada más, porque dice cómo habló por boca de sus santos profetas
que fueron desde el principio. Ahora yo quiero que vea conmigo esto, que siempre, pero siempre, Él nos ha hablado. Él nos ha hablado siempre por todos estos hombres que Él ha usado y han sido llenos del Espíritu, porque el propósito es avisarle a las personas de lo que viene. Siempre es avisar de lo que viene, y al final, si no lo hacen, es sus almas que se van a perder. Pero en lo que están en la tierra, en lo que están en el mundo, haciendo vida normal como estudiantes, como padres de familia, como trabajadores, están metidos, están en un mundo donde su única esperanza es Jesucristo nada más. Por eso es necesario que toda la profecía del libro la gente la vaya recibiendo. ¿Cómo? Con el discernimiento del Espíritu Santo en ellos. No yéndose a escuelas, no yendo preguntando a pastores de otros países, de otras denominaciones, a ver qué piensan ellos, porque hay mucha gente que le gusta eso. Oiga, ¿usted qué opina de la gran tribulación? Le dicen a uno, ¿eh? Oh, ¿usted cree que la marca de la bestia? Le dicen a otro. Oh, ¿usted qué cree que va a venir quién sabe quién antes de que nos vayamos? O nosotros. Entonces hay gente que le gusta vivir de eso. Y nosotros no somos llamados a andar como de un tipo chismoso cristiano, preguntando, diciendo, tentando a gente, a ver qué creen, a ver qué piensan, a contender. Nosotros estamos llamados a santidad. Olvidémonos de eso, olvidémonos de los chismes, de eso para nada edifican. Ahora, volviendo a esto, a lo que venimos hablando, que todo se ha venido hablando ¿por quién? Por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Y siempre ha sido así, y siempre se va a mantener hasta que se consuma todo el plan redentor bendito del Señor Jesucristo en la tierra. Por boca, como dice él, de sus santos profetas que fueron desde el principio. Entonces seguimos profetizando esto, ahora seguimos hablando. Vamos a ver algo bien interesante que ya va a tener que ver más con las personas aquí en la tierra, porque mucha gente dice, a mí no me metan en nada de eso, a mí no me metan en su religión, yo no me meto con nadie. Piensan ellos que al no meterse en ninguna religión, como dicen ellos van a un tipo, no sé, jardín del Edén también, a un cielo, a un lugar de descanso, por no meterse con nadie. Pero lo que no saben ellos es que esa naturaleza que ellos tienen, aunque sean los más buenos del mundo, bien buenos del mundo, terminan en el infierno, porque la naturaleza de ellos es mala. Necesitan ser personas vueltas a nacer, ser transformadas, que el Espíritu Santo se derrame en sus corazones de parte del Señor y sean sellados con las arras del Espíritu. Oigan bien lo que vamos a ver aquí. Vámonos hasta Génesis 6:3. Aquí hay algo que aquí va a poner a pensar a mucha gente. Y digo gente porque yo no sé quiénes que me van a oír hoy han vuelto a nacer y quiénes ya volvieron a nacer. Ahora, Génesis 6:3, hay una declaración, que esa declaración también está al final de la Biblia, y ahí vamos a cerrar al final del estudio. Pero en Génesis 6:3, oigan bien lo que dice. Ahí dice esto, un poco fuerte es esto, Dice Génesis 6:3, dice, y dijo Jehová, eso lo dice el Dios el Padre, no contenderá más bien, mi espíritu con el hombre para siempre. Ahora, esta declaración de parte de Dios no ha cambiado. Aunque haya venido Jesús, aunque haya mandado al Salvador del mundo, aunque haya hecho tantas cosas y las siga haciendo, la declaración de parte de Dios de no contender su espíritu con el hombre para siempre está presente. ¿Sí? Está muy presente. Dice, porque ciertamente Él es carne. Oigan esta parte aquí. Mas serán sus días 120 años. Ahora, estamos leyendo esto no por los días que les dio o nos dio Dios a los que vayamos a llegar allá o no. Ese no es el punto aquí. El punto aquí es que Él dice que no contenderá.
El contender es luchar dos o más personas, discutir o debatirse por una cosa. Ese es el contender. Ahora, en el Evangelio siempre se contiende sobre la justicia y la verdad y todas estas cosas. Pero lo interesante de aquí es de que declara el Señor por qué es que no va a contender. Bueno, porque hay gente que no quiere creer. Y dice el Señor que ciertamente Él es carne. Ahora, hay un cambio en el Señor Jesucristo, que ese cambio nos cambia totalmente la naturaleza, nos va transformando y es en lo espiritual, y es en el poder del Señor. Por eso aquí dice la razón por la cual no va a contender, porque la gente, oigan bien esta parte, la gente cuando no quiere de Dios, nunca, pero nunca lo recibe, por mucho menos recibe su espíritu, es salvo y va al cielo. Esas personas se quedan en la carne, ¿sí? Se quedan hasta los, como dice aquí, hasta los 120 años. Y alguien podrá decir, wow, esta persona Dios la cuidó hasta los 120 años. Pero eso no quiere decir que va al cielo. Hay gente que muere joven y se va con Dios. Dios tiene un plan diferente, Dios ve lo que vamos a hacer y Dios arrebata a muchas personas antes de tiempo. Y hay gente que nunca cree en Dios, fuma, toma, hace lo que sea, pecado de aquí y allá, se cambia. Y llega a los ¿qué? A los 120 años. ¿Pero irá al cielo? No creo yo, porque si no reciben al Señor, se quedan en la carne. Y servirle a la carne es muerte. Es lo mismo que vamos a ver enseguida en Juan 3:6. ¿Sí? El Evangelio de Juan. Juan 6:3. Es por eso que él hablaba, el Señor Jesús, con Nicodemo. Nicodemo era un hombre de los fariseos, un principal entre los judíos, que supuestamente ya sabía algo acerca de lo que hoy en día se habla mucho, pero que también hoy en día no se sabe nada. Es lo mismo. Sigue estando esa barrera para mucha gente de incredulidad, que no pueden ver nada. Aquí dice en Juan 3:6, con referencia a lo que dijo el Señor Dios el Padre allá en Génesis. Dice en Juan 3:6, dice, lo que es nacido de carne, carne es. Ahí estamos reafirmando cómo si se cumple la profecía, cómo si se cumple lo que dice Dios y lo que después va a reafirmar su Hijo. Porque el Hijo no puede declarar algo diferente a lo que oye el Padre, ¿sí? Esos concuerdan en lo mismo, porque es lo mismo, dicen lo mismo, ¿sí? Lo que es nacido de la carne, dice ahí, carne es. Y luego dice, y lo que es nacido del Espíritu con E mayúscula, que es de Dios, eso lo digo yo, Espíritu es. Entonces, podemos ya ver aquí el por qué ya Dios de antemano, o desde más atrás, dice Él, que Él no va a contender su espíritu con el hombre para siempre, ¿sí? Y podemos ver que mucha gente, aunque sean personas no muy cercanas a nosotros, se hayan muerto, podemos nosotros decir que no están con Dios, desafortunadamente. Porque nosotros veíamos qué hacían, qué creían, qué pasaba por sus mentes, cómo vivían, cuál era su odio, porque hay gente que odia todo esto también. Hay gente que aborrece todas estas cosas. No piensen ustedes que es nomás no creer, las aborrecen también. Ahora, ahí está claro que, ¿cómo le explica Nicodemo? En el 6, lo repito, lo que es nacido de la carne, carne es. Dando a entender que el que se queda en carne ahí se va a morir si es que no recibe al Salvador del mundo. Por eso dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
Y es ahí donde todos tenemos que buscar permanecer en el Espíritu, vivir del Espíritu y andar en el Espíritu, andar como escogidos, andar como de día, ¿sí? Andar despiertos, andar velando, todo eso es lo mismo. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Ahora, escuchen bien cómo el mismo Jesús, el amante de la verdad, cumpliendo, oigan bien, porque Él cumplía todo lo que se había dicho de Él, cumpliendo y cuidándose de hacer sus propias profecías que había escritas para Él. ¿Cómo está eso, no? Él mismo se movía, Él mismo sabía, Él mismo andando en la tierra sabía lo que se había escrito de parte de Él, para Él. Y Él mismo va a dar una declaración aquí que tiene que ver también con lo que estamos hablando, de que Él no iba a contender con las demás personas. O sea, lo que dijo el Padre lo dice el Hijo. Miren, vayan conmigo al libro de Mateo 12:15. Esto está muy hermoso. Esto nos da la garantía bien tremenda, y gloria sea al Señor por eso, de que estamos oyendo la voz del Señor, de que estamos siendo guiados en verdad y en justicia, y de que nos estamos gozando de ese privilegio de que Dios esté hablando hoy en esta tarde, aquí en este lugar. Sí, porque eso es Mateo 12:15, el libro del Evangelio de Mateo 12:15. Vamos a leer ahí. Dice: sabiendo esto, lo que andaban murmurando de Él los fariseos, sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí. Oigan bien que Él muy poderoso, el Señor Jesucristo. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen. ¿Sí? Eso es lo que quería el Señor, que no lo descubriesen. Bueno, dice el 17, oigan bien, aquí es lo tremendo de todo esto. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Por eso, entendamos esto, antes de pasar a eso, que si el Señor Jesús se cuidaba, se movía, se paraba, se iba, desaparecía, se metía entre ellos, esperaba, hacía todo, es porque si Él era parte de los cumplimientos y todas las cosas. Él era el ejemplo a seguir por todos los creyentes en muchos aspectos. Entonces, uno de ellos era como dice el 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí, hablando del Señor Jesucristo, he aquí mi siervo a quien he escogido. Entendamos esto aquí, que Dios el Padre le da la profecía a Isaías que hable acerca de Jesús. ¿Y qué es lo que va a decir Isaías? Bueno, aquí está: he aquí mi siervo a quien he escogido, dice mi amado, en quien se agrada mi alma. Oigan bien lo que dice: pondré mi espíritu sobre él, dice, y a los gentiles anunciará juicio. Es lo que está haciendo ahorita y lo sigue haciendo. Y esto es aquí donde quiero que ponga atención otra vez. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. O sea, Él no va a contender, Él viene a cumplir lo que el Padre le mandó a hacer. Por eso mucha gente, cuando ve lo que dice Jesús, cuando ve lo que dicen, pero ¿por qué hizo eso? ¿Por qué lavó los pies polvorientos? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué Él le dijo a Pedro así: apártate de mí, Satanás? La gente no entiende que Jesús estaba cumpliendo lo que el Padre le había llamado a hacer. Véase, entiéndase a las gentes como se entienda, pero Él estaba cumpliendo lo que el Padre le había llamado a hacer. Eso es lo grande de esto. Y solamente ahí paró, no, porque hasta ahorita estamos viendo los resultados de lo que se ha puesto aquí, y se va a ver al final de la Escritura. Oigan bien, al final lo vamos a ver también. Ahora sí, movámonos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1:1 al 3. Aquí es donde
ya todas las cosas pasaron, obviamente no se han cumplido, muchas se están cumpliendo. Solamente los que están recibiendo revelaciones de parte de Dios, los que están viendo todo, los que viven preocupados, los que viven guardándose, es que van entendiendo el proceso divino de Dios en la Biblia. Hay gente que dice, no, es que se lee de atrás para adelante, se lee de aquí para allá, se lee de allá para acá, y hay gente que tiene un gran enredo. Pero escuchemos aquí que más nos arrimamos en los libros, en las epístolas de Pablo y Pedro, y vemos las exhortaciones más cerca al arrepentimiento, al vivir bien, al formarse, al cuidarse, para enseñanza, para el final, porque eso es lo que es el final. La Biblia, ustedes piensan que el libro de Apocalipsis es como el libro de Génesis, no, nada que ver, todo se va cumpliendo, todo se va moviendo a un principio, algo en medio y a un final. Ahora, vamos a leer y vamos a ver de lo que venimos hablando, que es la profecía, el efecto de la profecía que existe en toda la Biblia. Pero escuchen aquí esta parte que es muy fuerte y es de mucho cuidado para todo el mundo entero y también para los creyentes. Dice pues Apocalipsis 1:1, dice la revelación de Jesucristo. Ahora, otra vez que Dios le dio, dice ahí. Así, siendo Jesús Dios, ¿sí? Siendo Él la esencia, siendo Él todas las cosas que lo describen, Él se queda como el Hijo del Hombre, Él actúa. Eso es para que la gente pueda entender cómo se mueve Dios el Padre con su Hijo Jesucristo. Por eso dice ahí, la revelación de Jesucristo. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, que Dios le dio. Otra vez dice, ¿para qué? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Por eso es que nosotros, cuando vemos lo que acontece en la tierra, los temblores, las quemazones, las enfermedades, el dinero, la gente levantándose en contra del gobierno, nosotros sabemos de qué se trata esto. Nosotros no estamos perdidos, desesperados, nos cerraron las iglesias, nos quieren marcar como bestias, no quieren que oremos, no estamos en ese tiempo. ¿Sí? Mucha gente ve a esos pastores que se rebelan al gobierno como verdaderos héroes. Pero ¿sabe qué? Entienda la escritura mejor. Y su héroe es Jesucristo. ¿Sí? No ningún hombre que piensa, que dice, que hace y es el único. Y no. Entienda bien que nosotros somos guiados por un Dios sabio, poderoso, un Dios de orden. Los que están en desorden son los que estamos aquí en veces o todo el tiempo en la tierra sin Dios, o pensando cosas que no son. Pero en cuanto a esto está en orden, la cosa está totalmente en orden. Oigan bien, por eso esas manifestaciones, ¿para quién eran? Para sus siervos. ¿Qué dice? Las cosas que deben suceder pronto. Dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahí va otro, ¿verdad? El Padre al Hijo, y del Hijo al ángel, y del ángel a Juan. ¿Qué es esto? Profecías del libro, revelaciones, advertencias. De eso se trata esto. Y de obedecer y de mantenernos. Vivir en temor y temblor delante de la presencia todo el tiempo. Dice el 2, dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Qué hermoso es eso, ¿no? ¿Cuántos aquí o los que me van a oír han dado testimonio de la palabra de Dios? No lo que te dice alguien y no es, no lo que te dan y te muestran y no existe y es tradición y fiesta, eso no. Estamos hablando de la palabra de Dios. Eso no cualquiera recibe la palabra de Dios. O alguien puede decir, allá hay Biblias donde quiera, en la 99 hay Biblias en cualquier, pero recibes la palabra de Dios, entiendes lo que lees, ¿sí? Eso es algo bien diferente. Aleluya. Dice el 2 que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Dice del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ahora aquí escuchen bien esta parte, que así como empieza este libro de Apocalipsis, con estas mismas palabras termina. En la bienaventuranza.
Una bienaventuranza, pero no para todos, ¿sí? Una bienaventuranza con, oigan bien, con muchos detalles. Dice, bienaventurado el que lee. Oigan bien cómo está esto, ¿eh? Bienaventurado el que lee, ese es uno, y los que oyen las palabras de esta profecía son otros, pero todos en conjunto, dice ahí, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Por eso ahí podemos ver cuánta gente no existe afuera, perdida y nada sabe. Y es de tristeza, oigan lo que les voy a decir, porque no toda la gente recibe, entiende, tiene discernimiento, profecía, enseñanza, doctrina, ciencia, sabiduría. No toda la gente tiene eso. Usted puede ver eso en gente, pero eso no se relaciona con Dios. En lo divino me refiero. Hay gente muy astuta que hace y deshace, pero no para la honra y la gloria de Dios. O gente, como dije hace rato, que dura 120 años y al final al infierno. En la viejita o el viejito al infierno. ¿Por qué? Porque nunca quiso recibir al Señor. Entonces entiendan por qué el Señor dijo que Él no contenderá su espíritu con el hombre para siempre. Porque eran carne. La gente que ya dice, bueno, Dios me habló, yo rechacé, vinieron los aleluyas a mi casa, me tocaron, me invitaron a la iglesia, cantaron, danzaron, pero yo me largué, me salí de ahí. Eso a mí no me gusta, yo me regreso donde soy. Te quedas en la carne y terminas en el infierno. Dios posiblemente, no lo deseo a nadie, pero podrá dejar de contender con Él, sí, porque está escrito. Y ahí lo deja y lo entrega. Hace la realidad de lo que está escrito. Se cumple. ¿Entienden esa parte? Por eso esto es muy triste.